Muy buenos días tengan cada uno de ustedes en esta mañana. Le damos gracias a Dios que nos permite una vez más poder compartir la palabra de Dios a cada uno de ustedes. También pidiéndole a Dios que este mensaje sea también multiplicado para la vida de su familia, para que juntos podamos nosotros desarrollarnos no solamente en el ámbito personal, sino también en el ámbito familiar y en el ámbito laboral. Nos vamos a poner en las manos de Dios en esta mañana y le damos y le presentamos a Él todas nuestras peticiones, todas nuestras necesidades, todas nuestras acciones de gracias. Nos ponemos de pie y vamos a orar en esta mañana. Oremos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quien le damos honor y gloria. Padre amado, te damos gracias en esta mañana porque tú nos permites una vez más poder, Señor, darte gracias. Gracias porque tú eres el que permites que nuestros pies nuevamente toquen el suelo. Gracias, Dios, porque tú eres el que permites que una vez más nosotros iniciemos un nuevo día. Este día que es un tiempo de oportunidad para poder reivindicarnos, para podernos poner a cuentas contigo y para poder recibir de ti la bendición, la fortaleza que nosotros necesitamos. Señor, te presentamos este servicio. Donde quiera que llegue, Señor, esta palabra, te pedimos que tu Santo Espíritu sea el que lleve la señal a los corazones de tus hijos, que pueda ministrar, Señor, sus vidas, que pueda fortalecerlos y que juntos podamos ser edificados con tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús, bendecimos, Señor, nuestras familias. Bendecimos, Padre amado, el alto mando del ejército de Guatemala. Lo ponemos en tus manos para que esta semana, Señor, vayamos bajo la cobertura tuya, Padre Celestial, y bajo el pastoreo de nuestro Señor Jesucristo y bajo la guianza del Espíritu Santo. Señor, toda petición te la presentamos a ti, sea espiritual, emocional o física o material, te la presentamos a ti. Tú eres nuestro sanador, pero también eres nuestro proveedor. Y tu palabra dice, Señor, que tú suples cada una de nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria. Señor, bendice a cada hombre y mujer de uniforme que se encuentra, Señor, hasta la frontera de nuestro país. Señor, te pedimos, Padre, que tú los bendigas ahí y tú, Señor, lleves este mensaje a sus corazones. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, a quien le damos honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor en esta mañana, siempre agradecidos con el Señor. Por favor, nos vamos a sentar, mis hermanos. Quiero leer la palabra del Señor en esta oportunidad en Números capítulo 13. En Números capítulo 13, en el versículo 26 en adelante, donde voy a leer, vamos a ver ya el informe de los hombres que Moisés mandó a reconocer la tierra prometida. Y dice la palabra del Señor desde el versículo 26. Anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación y le mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual tú nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anac, a Amalec, que habita en el Negev, y el Eteo y el Jebuseo y el Amorreo habita en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones subieron con él, dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es muy fuerte, más que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel
de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para conocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vino en medio de esos, y todo el pueblo que vimos en medio de esos hombres era de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Así les parecíamos a ellos. Haciendo una pequeña reseña de lo que acabamos de leer, conocemos la historia del pueblo de Israel cuando Dios les da una promesa. Y la promesa era que a su pueblo le iba a dar una tierra donde fluía leche y miel. Acá se había dado el proceso donde Dios se había manifestado a ellos allá en Egipto con las plagas. Y es por eso que Faraón, al final de cuentas, los dejó salir, al ver la mano de Dios sobre su pueblo. Posteriormente miramos que ellos comienzan a transitar en el desierto y se encuentran ahí con el Mar Rojo. Y el Mar Rojo nuevamente los desafía en su fe. Nuevamente oran delante del Señor y el Señor les da una palabra y les dice: ya no oren, dile al pueblo que marche. Y Moisés se levanta y con su vara hace lo que tiene que hacer y el mar se abre. Y entonces el pueblo de Israel entra al desierto. Y ahí se encontraba ya a punto de llegar a la tierra prometida. Y envía espías, envía hombres a que fueran a reconocer la tierra prometida. Hoy para nosotros como iglesia es Jesucristo. Porque en Jesucristo dice la palabra que si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Por eso es que nosotros los cristianos, cuando nos dicen vamos o decimos vamos con todo, es porque vamos con Cristo. Porque si lo llevamos a Él en nuestro corazón, si realmente Él está en nuestras vidas, bien podemos decir que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y bien podemos decir que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Porque con Dios jamás vamos a restar. Con Dios siempre vamos a multiplicar. Entonces, ya después de que ellos entraron a reconocer la tierra, Moisés les da indicaciones. Miren qué gente vive ahí, miren si la tierra es fértil, miren, y les da un montón de instrucciones. Y ellos regresan. Y miramos acá que 10 dieron un informe negativo. Solamente eran 2 los que traían un mensaje de fe, de esperanza, de conquista. Y era Josué y Caleb. Y la gente le creyó más al mal informe de los 10 que a la actitud y a la fe de Josué y Caleb. Y es ahí donde el día de hoy vamos a compartir qué es lo que hace la diferencia entre tener una mentalidad de conquistadores o una mentalidad de derrota. Algunos le titulamos al tema mentalidad de langostas o mentalidad de derrotados, porque al final de cuentas vamos a comenzar a ver en esta oportunidad de que en ellos, desde el versículo 31 en adelante, vamos a desarrollar el tema, de ahí de Números capítulo 13. Dicen los 10, no podemos ir contra ellos. Ahí voy en el punto número 1. No podemos combatirlos, porque ellos son gigantes, porque es una ciudad fortificada. A ese tipo de persona nosotros le llamamos prederrotados, porque ellos no hubo necesidad que entraran al campo de la batalla, sino que perdieron la guerra por su perspectiva, por su forma de pensar. Ellos antes de ir ya habían perdido, es más, ellos no fueron.
Ellos perdieron la batalla en su corazón, en su mente. No podemos combatir con ellos. Y muchas veces en nuestros tiempos eso mismo le pasa al cristiano. Muchas veces cuando miramos los desafíos, cuando miramos los problemas, cuando miramos las circunstancias, las adversidades de la vida, muchas veces no hay necesidad que vayamos. ¿Para qué vamos a orar? ¿Para qué vamos a comenzar a ser fieles al Señor? ¿Por qué vamos a buscar la santidad? Porque es que esto es imposible, no lo podemos lograr, no lo podemos vencer. Pero la palabra de Dios dice que lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. No es en nuestras fuerzas que vamos a vencer, es en las fuerzas de Dios. Por eso la palabra a nosotros nos enseña de que no caminemos por vista, sino caminemos por fe. Porque donde nosotros topamos, donde nosotros encontramos algo que nos limita, es ahí donde continúa el poder de Dios en nuestras vidas. Como una vez más les digo, nosotros como hijos de Dios que fuimos reclutados para ser parte de su ejército, nosotros bien y debemos de mirar la vida de esta manera, de que para nosotros en Cristo Jesús nada es imposible. La palabra de Dios dice que si creyereis, veréis la gloria de Dios. Hemos estado hablando en algún momento que no es lo mismo creer en Dios que confiar en Dios. Si nosotros le preguntamos a las personas, ¿usted cree que Dios existe? Dice, sí. ¿Usted cree que para Él no hay nada imposible? Sí. Pero usted confía en Él. Pero usted descansa en Él. Pero usted espera la respuesta en Él. Y aunque no responda en el tiempo que uno quiere, los tiempos de Él son diferentes. Porque en los tiempos de Él las cosas son perfectas, las cosas son buenas. Y entonces miramos nosotros que una mentalidad derrotada es una mentalidad que se predispone. Es una mentalidad de prederrotados, que no necesita ir a la batalla, que no necesita enfrentar el problema porque ya venció, porque sabe que no puede. Pero nosotros los hijos de Dios, nuevamente le digo, con la ayuda de Dios podemos avanzar, podemos tener la victoria en nuestras vidas. Ahí en ese mismo versículo 31 dicen ellos, son más fuertes que nosotros. Claro, el enemigo es más fuerte que nosotros. Claro, el enemigo tiene poder, pero nosotros tenemos a un Dios todopoderoso. Claro que hay cosas que nos sobrepasan, pero nosotros no vamos solos. La palabra de Dios en Josué 1:9 dice que Él va a estar con nosotros, que Él nos va a acompañar donde quiera que nosotros vayamos. Lo que pasa es que muchas veces nosotros tenemos a un Dios de pensamiento, a un Dios filosófico o solo a un Dios teológico que está en la mente, pero no está en el corazón. Cuando está en el corazón es cuando comenzamos a dar pasos de fe, cuando nos comenzamos a mover, como cuando nos oímos esas vocecitas no audibles muchas veces que nos dicen, no hombre, no lo vas a lograr, no lo hagas, no hombre, mira, ¿para qué lo vas a hacer? Muchos lo han intentado pero no lo han logrado, y uno comienza a romper ese paradigma, uno comienza a avanzar, pero uno sabe que uno mismo no va a poder, pero uno sabe que Dios va con uno, y eso hace la diferencia. Ellos decían, ellos son más fuertes que nosotros, pero nosotros tenemos el nombre de Cristo. Nosotros tenemos la palabra de Dios. Nosotros tenemos la sangre de Cristo. Él es nuestra torre fuerte. Él es nuestro escudo. Él es nuestra fortaleza. Y Él se ha comprometido con nosotros, que no nos va a dejar y que no nos va a desamparar. Que más poderoso, dice la Biblia, que el que está con nosotros, que el que está contra nosotros. Podemos salir adelante. Podemos vencer. Podemos tener victoria en el nombre de Jesucristo. Entonces, número 1 era una mentalidad de prederrotados. Número 2, muchas veces un pensamiento de inferioridad. Y ellos así se miraban, es que ellos son más grandes que nosotros.
pero nosotros vamos con Dios. Esa fue la diferencia cuando David enfrenta al gigante, enfrenta a Goliat. Todos miraban el gigante. Todos miraban a ese que venía a desafiarlos en la mañana, en la tarde, al mediodía y en la tarde. Todos miraban eso. Pero David dijo, es cierto, tú vienes con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Yo vengo en el nombre de Dios. Y Él es el que me va a dar la victoria. ¿Quién es el que nos da a nosotros la victoria? Es Jehová de los ejércitos. Por eso es que nos congregamos. Por eso es que nosotros venimos a celebrar su nombre. Porque a Él nosotros le damos la gloria. A Él le damos nosotros la honra. Entonces, aquí miramos también otro pensamiento. Ahí dice, empezaron a difundir entre los israelitas falsos rumores. Una mentalidad derrotada también es ser malos, pero malos mensajeros. ¿Usted no se ha topado con personas que todo no se puede, todo es malo, es fatalista en su manera de pensar? Nada es bueno, nada sirve, nada funciona. Que este país, que mi trabajo, que mi matrimonio, que mi esposo, que mi esposa, que mis hijos, que mis familiares, que no, o sea, ellos hablan mal de todo mundo. De todo mundo. Y así llegaron estos. Y como desafortunadamente el mensaje negativo corre más rápido. Porque ahí se levantó Caleb y los cayó y le dijo, no hombre, subamos y conquistemos. Nos podemos conquistar. Si Dios nos lo va a entregar, ya lo había prometido. Dios ya les había prometido que se los iba a entregar. Pero ellos no creyeron eso, no caminaron en fe. Ellos estaban viendo solamente lo que miraban sus ojos. Por eso nosotros no solamente tenemos esta visión, nosotros tenemos la visión espiritual. No vemos a Dios en este momento acá, pero sabemos que está acá por su omnipresencia. No necesito sentirlo, porque yo camino por fe. Nosotros caminamos por fe. La fe no necesita mi emoción, sino solamente creer que Dios está aquí, sabe lo que yo necesito y sabe y puede bendecirme, porque creemos en tres cosas fundamentales. Creemos en la omnipotencia de Dios, todo lo puede. Creemos en la omnipresencia de Dios que está en todo lugar. Y creemos en la omnipresencia, creemos en la omnipotencia y creemos que Dios conoce nuestros corazones, conoce lo profundo de nosotros y que para Él no hay nada imposible. Seamos nosotros mensajeros de fe, seamos nosotros multiplicadores de fe, seamos nosotros los que nos animemos. Vamos adelante, bien se puede, con la ayuda de Dios vamos a salir adelante de cualquier situación, sea económica, espiritual, emocional, material, lo que sea. Vamos con fe en el nombre de Jesús. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Vamos, avancemos. Hay que creer en Dios. Y ellos dijeron, no se puede. No se puede. Ellos se vieron solos, pero no estaban solos. Habían olvidado los milagros de Dios en sus vidas. Habían visto cómo Dios se había manifestado en Egipto. Habían visto cómo Dios había abierto el mar rojo. Habían visto que en el camino sus vestidos no se les desgastaban. Habían visto que Dios les mandaba su alimento todos los días. Habían visto cómo el agua salía de la peña. Habían visto milagros. Pero se olvidaron de eso. Miramos nosotros también en un punto número 4, ahí en el versículo 33. Ellos dicen, parecíamos langostas. Parecíamos, insignificantes. Parecíamos pequeñitos. Mire la mentalidad de los 10. Y desafortunadamente fue el pensamiento que predominó en esa oportunidad. Tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios. Tú tienes que tener la identidad de hijo de Dios.
Ciertamente no cambiamos de color de piel, no crecimos unos 5 centímetros más cuando venimos a los caminos del Señor, no cambiaron el color de nuestros ojos, pero Dios hizo una obra en nuestros corazones. Y la Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ya no podemos seguir viéndonos como nos mirábamos antes. Antes teníamos una serie de cosas, teníamos mañas, teníamos malos hábitos, teníamos un montón de situaciones. Ni nosotros mismos tal vez nos aguantábamos. Pero hoy nosotros somos nueva criatura. Así lo dice la Biblia. Eso nos da identidad. Por eso dice, de modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas, ¿qué dice? Pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Nuevas. Dios nos da un reinicio, nos da una nueva oportunidad, nos da un nuevo comienzo. Por eso es que nuestro matrimonio, la familia, el trabajo, la profesión, el negocio, todo tiene esperanza en nuestras manos, porque Dios nos da una nueva oportunidad en la vida. Pero ellos decían, no, somos pequeños, no podemos. Entonces, cuidado con ese pensamiento, cuidado, porque es ahí donde nosotros muchas veces perdemos las batallas. Ahí en ese mismo versículo 33, donde dice que éramos como langostas a nuestro parecer. ¿Qué era lo que les estaba fallando ahí? Su perspectiva de vida. Como aquel que no entiende lo que es el matrimonio. El matrimonio es una bendición de Dios. Aquel que tiene un concepto errado de lo que es el trabajo es una bendición de Dios. Es el medio, es el puente que Dios utiliza para llevar recreación, para llevar salud, para llevar vivienda, para tener vivienda, para llevar vestuario a la casa. Es un medio de bendición. No es otra vez hacer lo mismo, sino que es la manera como Dios nos bendice. Que es un hijo, una bendición. No es la alcancía, porque muchos dicen, mira, aquí está mi alcancía porque todo mi dinero se va en él. Es un hijo, es una bendición. Y cuando mira a la esposa, mira, esta es la cruz que Dios me dio. De ninguna manera. Y si en algún caso no se la dio él, se la puso usted, a cargarla usted. Pero la esposa, el esposo son una bendición. Es el complemento para nosotros. Este país es un país de bendición. La institución es una institución de bendición. Entonces, pero ellos decían a su parecer, a su manera de ver las cosas. Ustedes se recuerdan cuando los discípulos cuando el Señor les da la orden a que pasen al otro lado y posteriormente viene una tormenta. Al parecer ellos se estaban ahogando. Al parecer ellos iban a morir. Al parecer la barca se iba a partir en dos. Y ahí estaba el Señor en la barca y estaba descansando, estaba durmiendo, porque las tormentas que a nosotros nos angustian, a Él no le angustian. Porque Él tiene el poder, porque Él es un Dios soberano que puede con eso y con todas las cosas que nosotros podamos tener en la vida. Él es así. Entonces, miramos nosotros que tenemos que tener una buena perspectiva de la vida. Tenemos que nosotros cambiar y renovar nuestra manera de pensar. Si nosotros venimos en esta mañana pensando que simplemente el estar acá y oír un mensaje y entre despierto y que ya así funciona la bendición de Dios, estamos equivocados. La palabra de Dios dice que el reino de Dios sufre violencia y solamente los violentos la arrebatan. Que Dios tiene que ver en el corazón del hombre esa actitud, esa fe, esa convicción, esa certeza, esa seguridad de que Dios lo escucha, de que Dios responde, de que Dios habla, de que Dios restaura, de que Dios sana. Cuidado
con esa visión distorsionada. Porque puede ser que estemos viendo cosas que no son así. Como aquella mujer que se dice que salía al balcón de su casa, ahí tenía un ventanal y miraba a la casa del vecino y miraba que la señora de la casa viene siendo la vecina de ella. Dice que miraba que como que la ropa no la lavaba bien porque la miraba sucia toda la vida. Y la criticaba y llamaba al esposo y le decía: mira, la ropa de ella está sucia, no sabe lavar. De repente el esposo se pone a lavar los ventanales y ella sale nuevamente al balcón y mira y dice: hasta el fin aprendió a lavar la vecina, porque hoy sí su ropa está blanca. Y entonces él le dice: no, le dice, es que lavé los ventanales. Y muchas veces estamos así nosotros, viendo lo que no es. Nunca un problema nuestro va a ser más grande que Dios. Nunca. Dios no conoce los imposibles. Aunque en algún momento he tocado un tema que se llama los imposibles, porque Dios no falla, porque Dios no puede fallar, porque Dios no miente, porque Dios no es infiel. Entonces, cuidado con eso, porque eso nos va a llevar a tener la mentalidad que ellos tenían. Para ir avanzando un poquito y casi sellando este mensaje en esta oportunidad, en Números capítulo 14, versículo 1, dice que el pueblo, cuando escuchó todo eso, que eran gigantes, que era imposible derribar esas murallas, de que ahí era impenetrable aquel lugar, que no se podía conquistar y que pérdida de tiempo haber avanzado tanto. Dice que el pueblo lloró y gritó aquella noche. ¿Cómo es que un mal mensaje, cómo es que un mal informe puede traer desesperanza a los que nos rodean? ¿Cómo es posible? A todo un pueblo lo hizo fracasar este grupo. A todo un pueblo, porque ninguno de ellos entró a la tierra prometida. Ninguno de ellos. Bueno, 3 entraron. 2 vivos y 1 muerto. Entró Josué y Caleb. Y entraron el cuerpo de uno que había dicho que cuando el pueblo llegara a la tierra prometida, no lo dejaran en el desierto, no lo dejaran en esa tierra, sino que se lo llevaran a la tierra prometida. Y ellos lo cumplieron, fueron a traerlo y lo llevaron a la tierra prometida. Pero de esa generación no entraron a cosechar, no entraron a disfrutar, no entraron a gozar de las bendiciones de Dios. Nadie que piense como pensaron estos va a poder cosechar las bendiciones de Dios. Nadie. A Dios le gusta que nosotros seamos hombres de fe, mujeres de fe. A Dios le gusta que nosotros seamos valientes. A Dios le gusta que seamos esforzados. Dios camina con ese tipo de personas, no con el que apenas levanta los pies en la vida, no que el que piensa negativamente, no el incrédulo, no el fatalista, no el que da malos informes. Ciertamente está nublado, pero hay un nuevo día. Ciertamente tal vez hay mucho calor, pero es un nuevo día. Por eso es que nosotros debemos de renovar nuestra manera de pensar. ¿Saben que reconocer el señorío de Dios debería ser muy fácil para nosotros como soldados? Nosotros sabemos reconocer la autoridad superior. Entra un general, no es el mismo comportamiento que se tiene. Entra un oficial superior, no es del mismo comportamiento que se tiene. Entra un oficial subalterno, no es el mismo comportamiento que se tiene. Porque nosotros medimos. Y si supieran ustedes, que el más grande está acá, que el todopoderoso está acá, que está aquí esta mañana,
y que puede hacer algo en tu vida. Si el hombre cambia la vida de otra persona en cuestión de segundos, ¿qué no podrá hacer Dios? ¿Cómo así el hombre? Sí, un hombre que no respeta el semáforo y se pasa en rojo puede afectar, puede mandar a una persona al hospital en cuestión de segundos, o lo puede mandar a descansar a un cementerio en cuestión de segundos. Eso sería en lo negativo, en cuestión de segundos. ¿Qué no podrá hacer Dios? Una palabra de una persona, de un esposo a una esposa, una palabra le puede hacer pasar un mal día. Una palabra. Eso lo hace el hombre. ¿Qué no podrá hacer Dios si nosotros recibimos la palabra de Él? Que esta es palabra de vida. En la historia del deporte, del básquetbol, en aquellos tiempos habían dos jugadores que creo que es en la época donde nos atraía, al menos en mi caso, me atraía ver ese deporte en el tiempo que jugaba Mike Johnson y Jordan. Dice que solamente necesitaban en dónde apoyar, no el pie, sino solamente tener un punto de apoyo para hacer una jugada. Ellos eso era, les daban ese espacio y ellos era punto seguro. O sea, era un puntito, solo ellos buscaban un espacio. Fuera de que uno de ellos tenía la cualidad de ir en el aire más de casi 3 metros. De ir en el aire. ¿Qué no podrá hacer Dios con un segundo que le demos en la vida? Con un espacio que le demos en la vida. Si ese mismo espacio se lo damos al enemigo, destruye nuestra vida, destruye el matrimonio, destruye la familia, nuestra profesión, destruye, porque ese no le atina, ese le damos un pequeño espacio y se mete hasta la cocina, pero no para bendecirnos, sino que para destruir. Es lo mismo Dios, solamente que Dios dice, Apocalipsis 3:20, ahí sí dice la Biblia, que Él toca, porque Él sí es caballero. Él sí respeta. Él sí respeta. Él toca la puerta y llama, dice. Y si alguien abre las puertas, ¿qué hace Él? Entra y tiene comunión, porque ahí come, dice. Pero Él toca la puerta. ¿Me dejas entrar? Sí. No, pues no, ese se queda. Porque Él no viola sus principios. Así que en esta mañana démosle gracias a Dios y pidámosle que nos dé el carácter de Josué y Caleb. Y no importa lo que podamos estar viviendo, podemos tener victoria en el nombre de Jesús. Pongámonos de pie y oramos. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, Señor, a esta hora para suplicarte, Señor, que nos amplíes la visión, para que la perspectiva que tengamos de la vida, la autoestima que tengamos, y si en algún momento, Señor, hemos sido prederrotados, que ni el intento hemos hecho, Señor, permite que esas actitudes, Señor amado, sean, Señor, echadas fuera de nuestra vida. Es más, nosotros venimos, las tomamos y las entregamos, nos sacudimos de eso, porque tú no nos llamaste, Señor, a fracasar. Tú no nos llamaste, Señor, a hacer vergüenza. Tú, Señor, honras a los que te honran. Tú, Señor, bendices a los que creen. Señor, tu palabra dice, no te he dicho que si creyeres veréis la gloria de Dios. Que todos los desafíos, las pruebas, la enfermedad, el problema del matrimonio, la familia, que nada de eso, Señor, mengue nuestra visión y nuestra fe. Sino que en esas batallas nos fortalezcamos. Sino que en esas batallas, Señor, miremos tu mano. Porque los escenarios perfectos para ti son esas dificultades. Es ahí donde tú obras. Ahí donde nuestras fuerzas ya no llegan, llegan las tuyas, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, bendice, Señor. Bendice al Comando Aéreo Central. Bendice a los señores oficiales superiores, oficiales subalternos. Bendice a cada uno, Señor.
a los especialistas, a los soldados, hombres y mujeres, Señor, a todos y a sus familias. Y bendice a cada uno de nuestros soldados que se encuentran en los diferentes lugares del país, en esos destacamentos, en esos comandos aéreos, en esos apostaderos, en esas bases navales, Señor, en esas brigadas, Señor. Bendícelos y bendice sus familias, bendice sus trabajos, Señor, la obra de sus manos. Acompáñalos, Señor. Y nosotros, Padre, nos ponemos bajo tu cobertura, Padre Celestial, y te pedimos que el príncipe de los pastores, nuestro Señor Jesucristo, sea el que nos pastoree, y el Espíritu Santo sea quien nos guíe a toda verdad. En tus manos nos depositamos, encomendando nuestra salida y nuestra entrada, Señor, y que nosotros tengamos la mentalidad de Josué y Caleb. Por favor, mi Dios, que a través de la palabra nosotros podemos tomar esa actitud. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, declaramos, Señor, sobre nuestras vidas bendición. No derrota, sino que bendición. No restamos, sino que multiplicamos contigo, Señor. Y en ti somos más que vencedores. Señor, son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Y por el poder, en el nombre de Cristo, te lo pedimos, Padre Celestial, y en el poder de la sangre de Cristo, nos libres de todo mal. Amén y amén. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes, tenga de ustedes misericordia, ponga paz en sus corazones. Démosle un fuerte aplauso al Señor y hemos terminado en esta mañana. Bendiciones a cada uno de ustedes.